Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan José Osorio, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, sede a Santa Marta. Voy a realizar la explicación de la simulación de forma práctica de simulado. En la práctica 1 dice radiación de cuerpos negros. Nos dan cuatro valores de temperatura, los cuales debemos simularlos y verificar los valores de longitud de onda máxima, intensidad de potencial espectral. Entonces, acá tenemos las imágenes de la simulación, los valores respectivos a cada temperatura. Para el valor de 4800 Kelvin tenemos la longitud de onda de 0.604 nanómetros y la densidad de 32.79 con una intensidad de 3.01 por 10 a la 7. Y así para cada una de las temperaturas 3500, 5200 y 10700. Muy rápidamente, aquí tenemos la tabla con cada uno de los valores. Voy rápidamente al simulador y les voy a explicar. En 3500 vemos que se encuentra por fuera del rango espectral y vemos sus datos, la longitud de onda, la densidad y la intensidad. Si vamos a 4800, que sería el siguiente valor de temperatura, ingresa al rango visible, más o menos un color naranja amarillo. Si vamos a 5200, vemos que este aún continúa en el rango visible. Vemos su valor de densidad, la longitud y la intensidad. Y para el valor de 10.700 vemos que este ya se encuentra en el rango ultravioleta, se sale del rango visible. Vemos su valor de densidad, la longitud y su intensidad. Vemos que los valores son iguales a los que tenemos en la tabla y luego podemos verlos matemáticamente usando la ley de Stefan Boltzmann, la ley de Wien y usando la fórmula para calcular la densidad para cada uno de los valores. Digamos que la intensidad es 30.09 por 10 a la 6, vamos en el cuadro, que está igual, y la longitud de onda, que es 0.603 por 10 a la menos 6, sería micrómetros, y aquí lo tenemos micrómetros, 0.604 micrómetros. Entonces pasamos acá rápidamente, nos dice cuáles son los valores donde se ubica el pico de los efectos expresados en nanómetros. Entonces, para los valores de 4800 Kelvin, 5200, vemos que ellos se encuentran en el rango visible, que va desde 400 a 700 nanómetros. Y el 3500 y 10700 están fuera del rango visible. 3500 se encuentra en el rango infrarrojo y el de 10700 se encuentra en el rango ultravioleta por su longitud de onda. Con los valores hallados, vemos que la longitud máxima tiende a disminuir si la temperatura aumenta. Si la temperatura disminuye, la longitud de onda aumenta. Caso contrario a la densidad y la intensidad, que si la temperatura aumenta, la densidad aumenta igual que la intensidad, son directamente proporcionales. En cambio, la longitud máxima es inversamente proporcional. En la práctica número 2 nos habla del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se trata de cuando uno irradia un material con se irradia un material, este desprende electrones. Entonces, para hallar estos valores de energía y su longitud de corte y la frecuencia, vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos acá. Acá tenemos una tabla donde nos dan la función de trabajo para cada uno de los elementos y nos piden calcular la energía de los fotones que se encuentran en el rango visible del espectro y determinar la función de trabajo mínimo que debe tener el material para que la luz visible entre 380 y a 780 nanómetros. Lo calculamos con la ecuación de la energía que nos dice que la constante por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda y nos da 3.28 electronvoltios. Para 780 nos da 1.59 electronvoltios. En el paso 2 nos dice que ingresemos al simulador. Acá tenemos un pantalla del simulador y nos dice que en mi caso me tocó el Celsius, que tiene una función de trabajo 2.1 electronvoltios, el magnesio que es 0.68 electronvoltios, el sodio con 2.28 electronvoltios.
calculamos primero matemáticamente cada uno de estos valores aplicando la fórmula antes vistas. Para el Celsius nos da una longitud de corte de 0.591 por 10 a la menos 6. Esto en nanómetros sería 591 por 10 a la menos 9. Y nos da una frecuencia de 5.07 por 10 a la 14 Hz. Vamos al simulador, ingresamos el valor de la longitud de corte. Vemos acá que es 591, nos da la misma frecuencia que nos estamos calculando. Y en esta longitud vemos que hay desprendimiento de electrones. Si variamos esa longitud, si es mayor de 591, o sea, por encima, no se genera desprendimiento de electrones. Esto va de 200 nanómetros hasta 591. Para el magnesio, vemos que esta longitud de onda es menor, nos da 337 nanómetros y una frecuencia de 8.90 por 10 a la 14 Hz. Usamos el valor y constatamos que son los mismos que calculamos y vemos que hay desprendimiento de electrones. Para el sodio sería de 525 nanómetros y 5.71 por 10 a la 14 Hz. Este lo podemos ver, voy a hacerlo acá en el simulador. Tengo acá el sodio, que es 551 si no estoy mal, 525. Bueno, en 551 vemos que no hay desprendimiento de electrones porque es mayor de la longitud de corte. 521, 25, perdón. Vemos que con 525 hay desprendimiento de electrones y viajan hacia el cateto. Continuamos con el paso número 5 que nos dice el medidor será insensible a la longitud de onda más larga o corta de la luz obtenida. Por ejemplo, esta fotocelda sería insensible a qué tipo de luz. Entonces, para cada material que tenemos acá vemos que la longitud de onda del Celsius es 591 nanómetros y este se encuentra en el rango naranja y está en el tipo espectral visible. Para el magnesio, el 337, recordemos que esta ya no está en el tipo espectral visible, sino en el ultravioleta y no genera luz, no tiene color de luz. El sodio está en el rango de 525 nanómetros, sería este, color verde, y está en el rango visible. En el paso 6, nos dice como ingeniero, ilumina una fotocelda con luz de longitud de onda de 415 nanómetros. Debemos calcular el potencial de frenado, la energía cinética máxima y la velocidad máxima del electrón. Para el Celsius recordemos que es 2.1 la función de trabajo de electronvoltios. Utilizamos la fórmula para hallar la energía cinética máxima, reemplazamos los valores y esta nos da que es 0.892 electronvoltios. Con ella hallamos la velocidad de los electrones, sería 1.39. Y vamos al simulador, ingresamos el Celsius, vemos que ingresamos la longitud de onda pedida, 415. Vemos que hay desprendimiento de electrones porque está en el rango de la longitud de corte y vemos que se genera un, una energía cinética. Se están devolviendo los electrones cuando ingresamos la energía cinética máxima, en este caso es 0.892. Igual para los otros materiales, en el magnesio pasa algo que en el magnesio la longitud de onda ingresada es mayor a la del corte y no se generan desprendimiento de electrones, por ende no va a haber energía cinética. Para el sodio, que sería el último, el 2.28, ingresamos acá, vamos a hacerlo rápidamente acá en el simulador, 415. Vemos que para el sodio 415 hay desprendimiento de electrones, pero si ingresamos el valor, si ingresamos la energía cinética máxima, que sería 0.7, 0.70, vamos a ingresarlo acá, 0.70. Vemos que se desprenden los electrones y se genera una repulsión,
cuando se devuelven los electrones. Esto hace que el circuito se abra. Entonces nos dice que debemos explicar la diferencia entre una celda solar y una fotocelda. Las celdas solares están hechas para eh, generar energía eficientemente con la radiación del sol, y los fotones lo pueden utilizar de varias maneras. Una de ellas es como interruptor, del cual podemos usarlo que cuando esté irradiando una luz, este genera un desprendimiento de electrones y cierra el circuito. Cuando haya un voltaje o una energía cinética en el circuito, esta eh, devuelve los electrones abriendo el circuito. Por eso funciona como un interruptor. Eh, Nos dice que la longitud de onda máxima, nos pide también en el paso 9 finalmente que hallemos qué longitud de onda máxima es adecuada con los valores que nos dieron. Entonces la longitud de onda máxima adecuada es 519 de corte. ¿Qué tipo de luz puede observar en una fotocelda de CDS? Entonces, 519 sería visible y se encuentra en este rango de color verde. Muchas gracias.